¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen ejercer un fascinante silencio, incluso sin decir una sola palabra? ¿Por qué ciertas miradas nos atraviesan como si tocaran partes que ni siquiera sabíamos que existían? ¿O por qué a veces nos sentimos atraídos por alguien que no encaja en ninguno de los estándares convencionales de belleza? Nietzsche dijo que hay más sabiduría en tu cuerpo que en tu filosofía más profunda. Jung afirmó que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Y Clarice Lispector, en un susurro poético, escribió que hay un magnetismo inevitable en quien se pertenece a sí mismo. Este video es una invitación, o tal vez una advertencia. Estás a punto de sumergirte en territorios invisibles de tu ser. Vamos más allá de la piel, más allá del espejo, más allá de lo que tu ego cree que es verdad. ¿Por qué hay algo en ti que ya emana? Algo que quizá aprendiste a esconder, a dudar, a sofocar, pero que nunca dejó de vibrar. Todos nosotros, en algún momento, sentimos vergüenza de nuestra presencia. Creemos que somos pocos, o demasiado. Nos miramos con los ojos de los demás, pero existe un campo más silencioso y más antiguo que la opinión ajena, el inconsciente colectivo. Y es ahí donde tu verdadera energía se mueve. Este no es un video sobre seducción superficial. No vamos a hablar de trucos de lenguaje corporal, frases prefabricadas o técnicas para conquistar a alguien. Vamos a hablar de aquello que ya late en ti, incluso cuando intentas esconderlo. De las señales invisibles que emites. Del poder que olvidaste que tienes. Carl Jung veía la sexualidad no como un simple impulso físico, sino como una expresión simbólica de la libido. Esa fuerza vital, que no solo mueve el deseo, sino también la creación, la imaginación y el impulso de vivir. Ser sexualmente magnético, para Jung, era ser alguien en quien la energía psíquica fluye con coherencia, alguien alineado con sus opuestos internos, alguien que no huye de sí mismo. Y tal vez, solo tal vez, tú seas esa persona, incluso sin saberlo. O quizás siempre lo supiste, pero tuviste miedo de aceptarlo. Prepárate. Este video no te va a enseñar a parecer más atractivo. Te va a recordar el momento en que dejaste de ser quien eras, y te va a invitar a volver. Ahora vamos a la primera pista, la primera clave que revela ese magnetismo oculto. Entras a un lugar. No dices nada. No intentas nada. Y sin embargo, por alguna razón, las miradas se dirigen hacia ti. Tal vez estás esperando un elevador, quizá leyendo algo en un rincón, o simplemente caminando por la calle, pero sientes que alguien te percibe, incluso sin contacto directo, incluso sin intención, y entonces surge la duda, ¿será paranoia? No, no lo es. Ese es el poder silencioso de la presencia, un tipo de lenguaje que antecede a las palabras, una vibración sutil que emana del cuerpo, pero nace mucho más profundo, en el inconsciente. Carl Jung hablaba del campo psíquico como algo que se irradia más allá de nuestra conciencia. Decía que cada ser humano porta un aura, no en un sentido místico superficial, sino como una atmósfera energética que revela el estado interno de la psique. Y aquí está el detalle que casi nadie entiende. Las personas no reaccionan a ti. Reaccionan a tu energía. Puedes estar bien vestido, sonriendo, diciendo las palabras correctas. Pero si internamente estás en guerra contigo mismo, intentando probar algo, intentando controlar, intentando agradar, los demás lo van a sentir. No sabrán explicarlo. Pero algo se sentirá fuera de lugar. La presencia no es actuación. La presencia es lo opuesto a eso. Es cuando estás tan reconciliado contigo mismo que no necesitas aprobación. Es cuando no estás tratando de capturar la atención, pero paradójicamente, la atención llega a ti. Porque algo en ti es silenciosamente estable. Las personas están acostumbradas al ruido, verbal, emocional, conductual.
Pero cuando se encuentran con alguien que simplemente es, sin intentar ser, eso llama la atención. No porque sea ruidoso, sino porque es raro. Imagina un lago tranquilo, sin olas. El reflejo en él es nítido. La presencia magnética tiene esa misma cualidad. Ofrece un espejo limpio, en el que los otros se ven con mayor claridad. Y eso los atrae, incluso sin entender por qué. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir, hay algo en ti? Ese algo es lo que Jung llamaría una integración psíquica parcial. Es el momento en el que tu ego deja de luchar contra las fuerzas del inconsciente y comienza a bailar con ellas. Y no te equivoques, ese baile se percibe. En el lenguaje del inconsciente colectivo, que todos llevamos sin saberlo, ciertas personas despiertan reacciones que no tienen sentido racional. A veces basta con que entres a un lugar para que alguien empiece a reír más fuerte, acomodarse el cabello, exagerar al hablar. No por malicia, sino porque tu energía reorganiza el espacio emocional a tu alrededor. Y tú no necesitas hacer absolutamente nada, porque lo que emana de ti no viene del hacer, sino del ser. La verdadera presencia magnética no grita, susurra, y ese susurro, para quien está atento, es irresistible. Ahora detente un instante y pregúntate, ¿cuántas veces intentaste callar ese susurro? ¿Cuántas veces pensaste que no tenías valor porque no eras el más hablador, el más gracioso, el más impresionante? ¿Y si te dijera que justamente aquello que juzgamos como invisible es lo que más impacta a los demás? Que tu presencia ya habla, y habla fuerte cuando te permites estar completo donde sea que estés. No existe magnetismo sin presencia, y no existe presencia sin aceptación. No necesitas ser otra persona, solo necesitas estar completo en la persona que ya eres. Ahora dime, ¿alguna vez sentiste que el mayor obstáculo no está afuera, sino dentro de tu mente? A veces el problema no es lo que sucede, sino cómo lo interpretas, cómo reaccionas y cómo te saboteas. ¿Ya has notado cómo algunas personas parecen bailar dentro de su propia piel? No es que se exhiban demasiado, ni que se escondan. Simplemente habitan su propio cuerpo como quien encontró un hogar. El cuerpo tiene memoria, y más que eso, tiene lenguaje. Cada gesto, cada pausa, cada silencio entre movimientos, revela lo que está ocurriendo mucho más allá de la superficie. Jung decía que cuando hay conflicto entre el ego y el inconsciente, el cuerpo lo endurece, se bloquea o exagera. Cuando te sientes desconectado de ti mismo, el cuerpo se convierte en un escenario de compensaciones. O intentas desaparecer, encogido en la vergüenza. O exageras en la exhibición, tratando de demostrar que tienes valor. Ambos extremos hablan de la misma raíz, la inseguridad. Pero cuando hay aceptación, el cuerpo cambia. No se convierte en una escultura perfecta. No se vuelve un objeto de deseo, según los estándares de las revistas. Se vuelve expresión. Tu postura cambia. Tu forma de caminar cambia. Dejas de ocupar el espacio como quien pide disculpas y empiezas a ocuparlo como quien tiene derecho a estar ahí. No por arrogancia, sino por pertenencia. La sexualidad, para Jung, no tenía que ver con el acto. Tenía que ver con la energía creativa vital que atraviesa la existencia. El cuerpo es una de las primeras manifestaciones de esa energía. Cuando dejas de pelear con tu forma física, cuando aceptas tus imperfecciones como parte de tu historia, algo comienza a brillar. Es casi imperceptible para los ojos, pero imposible de ignorar para la sensibilidad del inconsciente ajeno. Las personas a tu alrededor perciben que no estás intentando ocultar nada, que no estás vendiendo una imagen, que simplemente eres. Y eso es magnético. Porque en un mundo donde casi todos fingen, quien se permite existir en estado natural, se vuelve referencia. El cuerpo que vibra autenticidad, transmite seguridad. No grita, mírame. Susurra, yo me veo. Y eso es suficiente. Por eso a veces alguien te mira de una forma distinta, incluso cuando sientes que no estás en tu mejor día. No tiene que ver con el cabello ni con la ropa.
tiene que ver con cómo estás dentro de ti. Esa comodidad silenciosa atrae, no por provocar deseo inmediato, sino por calmar la inquietud de los demás. Te vuelves un espacio seguro y deseable, porque no estás tratando de corregirlo todo. Y si alguien se acerca, no es por carencia, es porque estar cerca de ti despierta una sensación rara, la sensación de que también es posible estar bien en el propio cuerpo. Aceptar el cuerpo es un acto político, espiritual, erótico y profundamente filosófico. Es declarar, existo, y eso es suficiente. Y tal vez, solo tal vez, tu forma de caminar ya sea poesía para quien te observa desde lejos, incluso si tú todavía no te has dado cuenta de ello. Algunas personas te miran como si ya te conocieran, como si fueras la respuesta a preguntas que ni siquiera sabían que habían hecho. Otras, sin entender bien por qué, se retraen, sienten incomodidad, o incluso inventan excusas para alejarse. Y tú, en medio de todo eso, empiezas a preguntarte, ¿seré yo? ¿O es algo de ellas? Carl Jung nos advertía sobre este fenómeno enigmático y profundamente revelador, la proyección. Según él, no vemos al otro como es, vemos al otro como somos nosotros, o como deseamos ser, o como tememos ser. Proyectamos nuestros anhelos, frustraciones, fantasías y heridas inconscientes en las personas que se cruzan en nuestro camino. Y cuanto más intensa es la energía de alguien, más fuerte es esa proyección. Cuando tu energía carga un magnetismo sexual inconsciente, ese que no nace de la actuación, sino de la coherencia interna, las personas a tu alrededor proyectan en ti imágenes idealizadas. Ven al amante perfecto, a la figura salvadora, a la tentación, al peligro, y lo hacen incluso antes de conocerte de verdad. Jung llamaba a estos símbolos internos anima, la imagen de lo femenino en el inconsciente del hombre, y animus, la imagen de lo masculino en el inconsciente de la mujer. Son arquetipos que viven dentro de nosotros y que, cuando son activados por alguien del mundo externo, desencadenan reacciones emocionales desproporcionadas, intensas y muchas veces inexplicables. Por eso quizá ya has vivido situaciones en las que alguien se enamoró demasiado rápido, te idealizó de forma exagerada, o se obsesionó sin una base real. O por el contrario, sentiste resistencia, enojo o frialdad por parte de alguien sin haber hecho nada para provocarlo. Estas reacciones no hablan de ti, hablan de lo que despertaste. Y aquí vive una verdad desconcertante. No atraes solo personas, atraes partes olvidadas del otro. Cuando estás más integrado, más presente en ti mismo, tu energía se convierte en un espejo simbólico para los demás. No ven solo tu rostro, ven lo que les falta. Sienten, sin poder explicarlo, que tú podrías ser la llave de algo que está cerrado dentro de ellos. Pero este poder no viene sin consecuencias, porque el mismo espejo que muestra belleza también revela heridas. Y no todos están listos para verse con honestidad. Algunos querrán consumirte, capturarte, encerrarte en la imagen que proyectaron. Otros huirán, con miedo de enfrentar lo que despiertas en ellos. Y tú puedes quedar confundido, atrapado entre elogios intensos y rechazos sin sentido. Por eso, comprender este mecanismo es un acto de autoconocimiento y de protección. No se trata de esconderte, ni de alimentar el ego. Se trata de saber que muchas veces lo que el otro siente por ti no es personal, es simbólico. Aquí entra tu responsabilidad. Puedes elegir sostener este magnetismo con integridad, sin perderte en las expectativas ajenas, sin aferrarte a las idealizaciones, sin usar el poder de la proyección como un juego de manipulación emocional. Ser el blanco de las proyecciones de los demás es inevitable. Identificarte con ellas es opcional. Jung decía que la individuación, el proceso de llegar a ser quien realmente eres, pasa por reconocer estas proyecciones y devolverlas a su origen. Es decir, cuando alguien te dice, eres todo lo que siempre busqué,
Quizá lo más honesto no sea creerlo, sino devolver la pregunta. ¿Qué hay en mí que te está mostrando eso que siempre has buscado? Esa devolución es madurez. Es cuando dejas de verte como el centro de la emoción del otro y empiezas a comprender los encuentros como espejos de algo más grande. Al despertar proyecciones intensas, también te conviertes en un agente de transformación, aunque no lo quieras, aunque no lo sepas. Tu presencia se vuelve catalizadora de procesos profundos en el otro, de sanación, de deseo, de miedo, de autodescubrimiento, y no hay forma de controlar eso por completo. Pero sí hay forma de caminar con conciencia dentro de este campo de fuerzas. Tal vez ya dejaste huellas en personas que ni imaginas. Tal vez tu energía abrió puertas dentro de ellas, algunas deseadas, otras aterradoras. Y quizá por eso, incluso cuando te olvidan racionalmente, todavía sueñan contigo. No por quién eres en la superficie, sino por lo que activaste a nivel del alma. Es desconcertante, pero también es sagrado, porque al final, este magnetismo que cargas no es un fin en sí mismo, es un puente entre lo que el otro es y lo que puede llegar a ser, y quizá, al comprender esto, empieces a verte de otra manera, no como alguien que necesita la aprobación de los demás, sino como alguien que, por el simple hecho de existir con autenticidad, ya transforma. Hay algo en ti que no se ve en el espejo, algo que no puede fotografiarse ni explicarse con lógica, pero que, cuando entra en un lugar, cambia la temperatura del ambiente. Algunas personas llaman a eso carisma, otras, encanto. Jung lo llamaría energía psíquica integrada, la expresión de tu libido esencial, no en el sentido sexual común, sino como fuerza vital creadora, vibrante y dinámica. Y aquí está el secreto que nadie te contó. Lo que atrae a los demás en ti no es solo lo que muestras, es lo que emanas. Es la alineación invisible entre lo que piensas, sientes, deseas y haces. Cuando esos elementos internos no se contradicen, hay magnetismo. Cuando no intentas parecer tranquilo mientras explotas por dentro. Cuando no finges seguridad mientras suplicas aprobación. Cuando hay coherencia, hay atracción natural. No se trata de ser perfecto, se trata de ser verdadero. Jung creía que cada ser humano lleva dentro de sí una chispa del self, el centro organizador de la psique, la totalidad del ser. Y cuanto más cerca estás de ese centro, más vivo, creativo y completo te vuelves. Esa vitalidad, esa energía pulsante de quien está conectado con lo que es percibida por los demás, aunque no sepan nombrarla. Por eso, a veces sientes que ciertas personas se acercan a ti con curiosidad, fascinación, o incluso una especie de reverencia silenciosa. Es porque tu energía está diciendo algo que tus palabras aún no han dicho. Y atención, esto no se finge, no se simula la coherencia, o existe, o el mundo siente su ausencia. Muchas personas viven internamente divididas. Dicen sí queriendo decir no. Sonríen mientras se sienten exhaustas. Buscan atención mientras se avergüenzan de su propio deseo. Esa división interna fragmenta la energía. Y lo que los demás perciben es ruido, no sintonía. Pero cuando empiezas a aceptar tus contradicciones, sin intentar resolverlas demasiado rápido, y comienzas a moverte con más verdad, la energía empieza a alinearse. Y esa coherencia crea un campo magnético silencioso y profundo. Es como si tu cuerpo, tu voz, tu mirada, e incluso tu respiración, hablaran el mismo idioma. Y cuando eso sucede, las personas sienten confianza, deseo, presencia. Jung veía la libido como esa capacidad de invertir energía psíquica en todo lo que está vivo, en las relaciones, en el arte, en las ideas, en la espiritualidad, en el trabajo y en el placer. Cuando tu energía está bloqueada por la represión, el miedo o la vergüenza, te vuelves opaco. Pero cuando fluye, irradias. Y eso, en el sentido más profundo, es lo que te vuelve magnético.
Lo más bello de todo esto es que no tiene que ver con la belleza estándar, con la edad, el estatus o el desempeño. Tiene que ver con la integración. Una persona que se acepta profundamente, que camina en paz con sus deseos, que se conecta con su sombra sin perderse en ella, se vuelve luminosa. Y esa luz no ciega, calienta. ¿Ya notaste cómo, cuando haces algo que amas, tu expresión cambia? Cómo tu piel parece más viva, cómo tus ojos se vuelven más intensos, cómo tu forma de hablar se vuelve más firme. Ese es el momento en el que tu energía está plena. Y aun quienes no entienden por qué, lo sienten. Por eso la pregunta no es, ¿cómo puedo parecer más atractivo? La verdadera pregunta es, ¿dónde se está escondiendo mi energía de mí? ¿En qué áreas de mi vida aún finjo? ¿Dónde sigo intentando ser aceptado, en lugar de aceptarme? Porque cuando empiezas a retirar tu energía de papeles vacíos, de relaciones que drenan, de narrativas que te disminuyen, y la reinviertes en quien realmente eres, algo cambia. Las personas lo notan. No saben decir que cambió, pero saben que algo en ti, ahora, brilla distinto. La verdadera energía magnética no es el ruido. Es la vibración silenciosa de quien está en paz con su propia alma. Y tal vez, en este preciso momento, mientras escuchas o lees estas palabras, algo en ti esté recordando quién eres. Y siempre has sido. Siempre fuiste más magnético de lo que creías. No por tu rostro, no por tu cuerpo, sino por la energía silenciosa que habita en tu mirada, en tu gesto, en toda tu presencia. Quizá ahora estés repasando encuentros del pasado, personas que reaccionaron ante ti con intensidad, miradas que no comprendiste, conexiones inexplicables que parecieron surgir sin motivo, y ahora empieza a tener sentido. Porque lo que Jung intentó mostrarnos es que el mundo no reacciona solo a lo que hacemos, responde a lo que somos. Y ser, en este contexto, es más que existir. Es encarnar tu totalidad. Es dejar de dividir tu alma entre lo que muestras y lo que sientes. Es silenciar el miedo a no ser suficiente. Y finalmente, habitar tu profundidad con dignidad. La sexualidad no es algo que haces, es algo que irradias. Es la forma en que tu energía toca la energía del otro. Y esa danza no sigue reglas sociales. No respeta estándares. No se limita al cuerpo. Emerge cuando te reconcilias con quien eres. No necesitas ser deseado por todos, pero sí reconocer cuando alguien te desea por completo. No por un disfraz, sino por lo que revelas, cuando dejas de esconderte. Este video no trata de conquistar a nadie. Trata de recuperar aquello que la vergüenza intentó ocultar. Trata de recordar que el magnetismo verdadero no se enseña, se libera. Y quizá, ahora estés listo para dejar de esconderte de ti mismo. La respuesta no está afuera, está en los ojos de los demás, está aquí, en tu silencio, en tu cuerpo, en tu respiración, y cuando por fin te miras, sin huir, sin editar, sin disminuirte, el mundo entero cambia la forma en que te ve. No porque te hayas convertido en alguien nuevo, sino porque volviste a ser quien siempre fuiste. Quería contarte algo personal. Una noche, hace muchos años, estaba solo, en silencio, leyendo a Jung por primera vez. Era de madrugada, de esas horas en las que el alma decide hablar más fuerte. Y en una frase sencilla, algo me atravesó como un rayo. Hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. En ese instante, me di cuenta de cuántas veces había confundido el rechazo con falta de valor. Cuántas veces escondí mi deseo por miedo al juicio.